Durante 400 largos años, el silencio fue la única respuesta que parecía emanar de los cielos. 4 siglos. Ese es el tiempo que separa la muerte de José, aquel soñador que gobernó Egipto, del nacimiento de un niño hebreo escondido en un cesto de juncos. Fueron siglos de opresión silenciosa, de lamentos ahogados por el ruido de los látigos y los hornos de ladrillos. El pueblo de la promesa, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se habían convertido en una raza de esclavos. Sus manos, hechas para alabar a Dios, solo conocían el peso del barro y la paja. Sus oídos, que debían escuchar la Torá, solo escuchaban órdenes ásperas en egipcio antiguo. Y en medio de esa oscuridad, la voz profética había cesado. ¿Dónde estaba el Dios de sus padres? ¿Acaso los había olvidado? Esta es la historia del día en que el silencio se rompió. Y no se rompió con un trueno en un palacio, ni con un milagro en una ciudad, sino con una conversación casual en el lugar más remoto del mapa, con un hombre que había fracasado en su intento de ser salvador. Para entender el impacto de lo que está a punto de suceder, debemos retroceder 80 años y mirar a la criatura más hermosa que un esclavo hebreo podía imaginar. Un niño. Pero no un niño cualquiera. Era el niño de Leví, de la familia de Amram y Jocabed. En un acto de fe desesperada, su madre lo escondió 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo, tomó una canasta de papiro, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño dentro y la puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Era una arca en miniatura, un símbolo de salvación en medio de las aguas de la muerte. La hija del faraón bajó a bañarse al río, vio la canasta. Al abrirla, el niño lloró. Y ella, una princesa egipcia, hija del hombre que había ordenado el exterminio, tuvo compasión. Sin saberlo, pagó a la propia madre del niño para que lo criara. Ese niño recibió un nombre egipcio, Moisés, que suena como sacado de las aguas. Creció en el palacio más poderoso del mundo. Aprendió las artes de la guerra, la sabiduría de los sacerdotes de Heliópolis, la escritura jeroglífica y la administración del imperio. Era alguien. Podía ser el siguiente faraón. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, latía una sangre que el Nilo no podía lavar. Un día, ya adulto, salió a ver a sus hermanos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Miró a un lado y a otro, y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, intentó mediar entre 2 hebreos que peleaban. La respuesta de uno de ellos heló su sangre. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El miedo se apoderó de él. El faraón se enteró y procuró matarlo. Moisés, el príncipe de Egipto, huyó. Corrió desesperado por el desierto del Sinaí, dejando atrás palacios, riquezas y un futuro de poder. Llegó a una tierra llamada Madián, donde se sentó junto a un pozo, el único lugar donde los desterrados encuentran consuelo. Allí, con un gesto de justicia, defendió a 7 hermanas pastores de unos beduinos abusivos. El padre de ellas, Jetro, también llamado Reuel, un sacerdote de Madián, lo acogió. Moisés, el príncipe, se convirtió en pastor. Durante 40 años, ese fue su oficio. 40 años guiando ovejas por las mismas montañas, donde él mismo era guiado sin saberlo. El hombre que hablaba con la elocuencia de un faraón, ahora solo hablaba con ovejas y con el viento. La esperanza de libertad para su pueblo murió en él. Ahora era un anciano de 80 años, con la piel curtida por el sol, el pelo largo y blanco, y los pies callosos. No poseía nada. Vivía prestado. Su futuro era seguir las estaciones de pastoreo hasta morir y ser enterrado en una tumba anónima en el desierto. Pero el desierto es el lugar donde los hombres se quedan sin excusas y donde Dios puede trabajar. Y un día que comenzó como todos los demás, todo cambió. Es una mañana más. El sol del Medio Oriente calcina el paisaje. Moisés conduce el rebaño de su suegro hacia el oeste del desierto, hasta las faldas de una montaña imponente y misteriosa llamada Horeb, que significa lugar seco o desolación.
La tradición de los madianitas decía que ese monte era especial, quizás incluso la morada de algún dios. Moisés lo veía simplemente como un buen pastizal. De repente, un destello llama su atención. Una llama. Pero no es una columna de humo negro como la de un incendio forestal. Es una luz más intensa, más pura. Se acerca un poco más y distingue una zarza, un arbusto espinoso y común del desierto, de esos que él usa para hacer fuego. Sin embargo, este arbusto está envuelto en llamas, pero no se consume. Las ramas crujen por el calor. Las hojas deberían ser cenizas, pero la zarza permanece intacta, verde, viva. Es una violación de las leyes de la naturaleza. La curiosidad puede más que el cansancio. Iré ahora para ver esta gran visión. ¿Y por qué la zarza no se quema?, piensa Moisés. Tal vez cree que es una ilusión óptica, un reflejo. Da un paso y luego otro. La arena cruje bajo sus sandalias gastadas. El calor del fuego debería sentirse sofocante, pero el aire parece vibrar con una energía distinta. Y entonces sucede. Del interior de la zarza una voz lo llama por su nombre. No es un trueno, no es un susurro. Es una voz que resuena en lo más profundo de su ser. Una voz que sabe quién es él y de dónde viene. Moisés, Moisés. 80 años de vida pasan por su mente en un instante. El palacio, el asesinato, la huida, el desierto. ¿Quién puede saber su nombre aquí, en la soledad de Horeb? Tiembla, pero responde con la frase del siervo: heme aquí. Inmediatamente, la voz da una orden que corta el aire. No te acerques aquí. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es. Moisés se queda paralizado. Tierra Santa, en el desierto, donde él ha pisado miles de veces con sus sandalias sucias. La tierra no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la presencia que la ocupa. Se inclina. Con manos temblorosas se desata las sandalias. Siente la arena caliente en la planta de los pies, la conexión directa con la creación. Está desnudo ante lo divino. Entonces la voz se identifica. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El impacto es brutal. Moisés no está ante un Dios local del desierto, ni ante una deidad madianita. Está ante el Dios de la promesa, el Dios que habló con Abraham en Ur de los Caldeos, el que selló un pacto con sangre. El Dios que parecía mudo durante 4 siglos está hablando. Y Moisés, aterrorizado, cubre su rostro, porque sabe que mirar a Dios cara a cara significa morir. La santidad de Dios es una llama que consume, pero que, paradójicamente, preserva la zarza para mostrarse. Es un fuego que quema el pecado, pero que sostiene la vida. Dios no pierde el tiempo. Revela su corazón de inmediato. No es un Dios distante, sentado en un trono de mármol indiferente. Es un Dios que ha visto, que ha oído y que ha conocido. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Dios ha visto. Los ojos de Dios nunca se cerraron durante esos 400 años. Dios ha oído. Cada lamento, cada golpe de látigo, cada oración de una madre esclava llegó a sus oídos. Y ha descendido. Es la intervención divina en la historia. Pero entonces, Dios suelta la bomba. La parte que Moisés no esperaba. No es que Dios vaya a enviar un ángel, o que vaya a destruir Egipto con su dedo. Dios le dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, que había cubierto su rostro por temor a Dios, descubre su rostro por temor a la misión. El peso de la responsabilidad le aplasta los hombros. 80 años. 40 en el palacio aprendiendo a ser alguien, y 40 en el desierto aprendiendo a ser nadie. Y justo cuando ya es nadie, Dios quiere convertirlo en el libertador. La reacción humana es inmediata y sincera. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Es la pregunta de la insuficiencia.
Yo ya no soy el príncipe, Dios. Soy un pastor. No tengo ejército. No tengo influencia. Hablo mal. Soy torpe de lengua. ¿Quién soy yo? Y aquí viene la primera lección del nombre de Dios. Dios no le dice, tú eres un gran guerrero, ni tú eres muy elocuente. Dios le dice, yo estaré contigo. El centro de la misión no es quién es Moisés, sino quién está con Moisés. Para confirmarlo, Dios le da una señal desconcertante. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, la prueba de que Dios lo envió no la verá en el momento de partir, sino al regresar, después de haber obedecido. Es una fe que debe caminar hacia adelante sin ver el resultado final. Moisés tiene una última pregunta. Una pregunta profunda, teológica y práctica a la vez. Los israelitas llevan 400 años en Egipto. Han adoptado muchas costumbres. Quizás han conocido los dioses egipcios. Ra, Osiris, Isis, Horus. Conocen las historias de Abraham, pero el nombre personal de Dios, su esencia íntima, se ha ido diluyendo en la tradición oral. Moisés plantea el escenario. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? No es una pregunta caprichosa. En el mundo antiguo, conocer el nombre de alguien era tener un cierto poder sobre esa persona, o al menos acceso a su esencia. Los dioses paganos tenían nombres que definían su función. El dios de la lluvia, el dios de la guerra. Pero el Dios de Abraham es distinto. ¿Cuál es su carta de presentación? El silencio se hace profundo. El fuego de la zarza parece arder con más intensidad. Y entonces, la voz pronuncia las palabras más misteriosas y poderosas jamás dichas. No da un nombre que pueda ser manipulado por un hechicero. No dice, mi nombre es fuerte, o mi nombre es guerrero. Dios revela su esencia filosófica y eterna. La respuesta llega en hebreo, y su traducción ha desafiado a teólogos por milenios. Yo soy el que soy, Ejie, Asher Ejie. Y continúa, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Imagina la cara de Moisés. ¿Qué clase de nombre es ese? No es un nombre que lo encasille. Es un nombre que lo define como la realidad absoluta. Todo lo demás es porque depende de él. Él no depende de nada. Él es la existencia misma. Dios profundiza. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí Moisés escucha por primera vez el tetragramatón, el nombre impronunciable. I-H-W-H. Relacionado directamente con el verbo ser, H-W-H en hebreo antiguo. Lo que Dios está diciendo es, yo soy el que soy, yo era el que era, yo seré el que seré. No cambio, no me ausento, siempre estoy presente. Estoy, en ese momento, en una montaña perdida, a un pastor fracasado, se le revela el nombre que contiene toda la teología. El Dios que es presencia constante, que no es un Dios que fue o que será, sino que es. El Dios del presente absoluto. Y con esa revelación, Moisés es enviado de regreso a Egipto. No va solo, va con el nombre, va con el ser. El silencio de Dios se ha roto. Y la historia de la redención está a punto de comenzar. En el capítulo anterior, dejamos a Moisés en la cima del monte Horeb, descalzo y tembloroso, portando un secreto explosivo, el nombre personal de Dios, I-H-W-H. Pero, ¿qué sucede con un nombre cuando es demasiado sagrado para ser pronunciado? ¿Qué pasa cuando la reverencia se convierte en misterio y el misterio en un secreto tan profundo que se pierde en el tiempo? En este episodio, vamos a dejar por un momento las arenas del desierto y viajaremos a través de los siglos. Vamos a explorar qué pasó con ese nombre después de Moisés. Cómo un pueblo entero decidió que era mejor callarlo a que fuera profanado. Y cómo esa decisión, tomada con la mejor de las intenciones, creó uno de los enigmas lingüísticos y arqueológicos
más fascinantes de la historia de la humanidad. Hablaremos de reyes rebeldes, de inscripciones en piedra, de papiros quemados en Egipto y de una conspiración de escribas que, sin querer, cambiaron la forma en que leemos la Biblia hoy. Porque el nombre Yo Soy no desapareció, se escondió a plena vista. Antes de que Moisés subiera al Sinaí por segunda vez, antes de las tablas de la ley, el nombre de Dios ya estaba siendo usado por su pueblo. De hecho, si Moisés llegó a los hebreos en Egipto y les dijo, H me envió, ellos lo aceptaron y lo adoraron. El nombre resonó en las tiendas de Gosén durante las 10 plagas. Lo corearon al cruzar el Mar Rojo. Miriam, la profetisa, lo cantó con su pandero. Cantad ahí, H, porque en extremo se ha engrandecido. Durante los primeros siglos en la tierra prometida, los israelitas no tenían problema en decir el nombre de su Dios. Lo usaban en su vida diaria, en sus saludos. El nombre IHWH era parte de su identidad nacional. De hecho, si hojeamos los libros históricos, encontramos que los nombres de las personas eran pequeñas biografías de fe que incluían el nombre de Dios. Pero, ¿cómo lo sabemos con certeza? No solo por la Biblia. Lo sabemos porque la Tierra ha guardado las pruebas. Imagina estar en un museo y encontrarte con una piedra negra de más de 1 metro de altura. En ella hay grabada una inscripción en moabita antiguo, que data del año 840 a.C. Esta piedra existe, se llama la Estela de Mesa o la Piedra Moabita. En este monumento, el rey Mesa de Moab se jacta de sus victorias contra el reino de Israel. Y en una de las líneas, describe cómo saqueó la ciudad de Nebo y tomó los objetos sagrados de su templo. Pero lo más impactante es la frase que usa: tomé de allí los vasos de IHWH y los arrastré delante de Quemos, su dios nacional. Ahí está. En una piedra pagana del siglo IX a.C., escrita por un enemigo de Israel, está grabado el nombre impronunciable. Es la confirmación arqueológica más antigua que tenemos de que el nombre IHWH era conocido y asociado directamente con el Dios de Israel. Pero la estela de Mesa no es la única evidencia. En las excavaciones de Tel Arad, una fortaleza en el sur de Judá, los arqueólogos encontraron un montón de ostraca, fragmentos de cerámica usados para escribir, de los siglos VII y VI a.C. Eran cartas militares y administrativas. Y en los márgenes, como saludos, los soldados escribían bendiciones usando el nombre de Dios. Una dice, que YHWH te conceda la paz. Otra, por la vida de IOHWH. Eran personas comunes escribiendo cosas comunes, usando el nombre sagrado como algo cotidiano. Lo mismo pasa con las cartas de Laquis, escritas justo antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. En medio de la desesperación, los oficiales judíos escribían, que IH haga oír a mi señor noticias de paz. El nombre estaba en boca de todos. Incluso los egipcios, los enemigos acérrimos, dejaron un testimonio fascinante. En los templos de Soleb y Amara, el faraón Amenofis III, siglo XIV a.C., y Ramsés II, siglo XIII a.C., mandaron inscribir listas de lugares y tribus conquistados en sus campañas asiáticas. En esas listas aparece una región y un pueblo enemigo. Lo llaman la tierra de los nómadas de IHV, Yahú en egipcio. Y lo ubican en la región de Seir, en el sur de Edom, justo donde la Biblia dice que los israelitas vagaron y donde se aparece Dios en el poema de Débora. Esto significa que incluso antes de que existiera un reino de Israel unificado, las naciones circundantes conocían a un grupo de gente asociada a un ser divino llamado IHW. Dios nunca estuvo escondido. Su nombre estaba grabado en piedra, escrito en cerámica y mencionado en anales extranjeros. Si todo era tan abierto, ¿por qué hoy en día muchas Biblias no lo pronuncian? ¿Por qué decimos Señor en lugar de Yahvé? Para encontrar la respuesta,
Debemos avanzar hasta el periodo posterior al exilio en Babilonia, alrededor del siglo V y IV antes de Cristo. Los judíos regresaron de Babilonia con una lección aprendida de la peor manera. Habían visto la destrucción de su templo, el templo de Salomón, porque sus padres se habían olvidado de la Torá y habían profanado las cosas sagradas. Había nacido un movimiento de profunda piedad y temor a Dios. Los escribas, como Esdras, y los líderes espirituales buscaron construir una cerca alrededor de la ley, es decir, poner límites extra para asegurarse de que la gente no violara ni siquiera accidentalmente los mandamientos. Uno de esos mandamientos era el tercero: no tomarás el nombre de It H Bibu H tu Dios en vano. Éxodo 27. La pregunta que se hicieron los rabinos fue: ¿cuál es la mejor manera de asegurarnos de que nadie, nunca jamás, use el nombre de Dios en vano, ya sea en una maldición, en un juramento falso o con ligereza? La respuesta fue radical: dejar de pronunciarlo por completo. Razonaron: si el nombre nunca sale de nuestros labios, es imposible usarlo mal. Es una solución drástica, pero piadosa. Así que comenzó una tradición. Cada vez que un judío leía las escrituras en la sinagoga y llegaba a las 4 letras sagradas, y HWH, no decía Yahvé. En su lugar, hacía una sustitución consciente. Decía Adonai, que significa mi Señor. Es como si hoy tuvieras un amigo que se llama Carlos, pero por respeto a su padre, nunca dices Carlos, sino que siempre dices el Señor. Con el tiempo, si todos lo hacen, la gente empieza a olvidar cómo se pronuncia Carlos. Este cambio fue tan profundo que cuando los sabios judíos tradujeron la Biblia hebrea al griego en Alejandría, la famosa Septuaginta o LXX, alrededor del 250 a.C., hicieron lo mismo en el texto escrito. Donde el hebreo decía hipo, h, upo, h, el griego escribió Kyrios, Señor. De repente, el nombre personal de Dios comenzó a desaparecer de las copias escritas de las Escrituras para los judíos de habla griega. El nombre se estaba convirtiendo en un eco. El tiempo pasó. Llegaron los siglos. El cristianismo se extendió usando la Septuaginta y luego la Vulgata latina de Jerónimo, que también tradujo Ipro, H, Uem, H como Dominus, Señor. En las sinagogas, solo los rabinos más eruditos, los masoretas, sabían que las consonantes I, H, W, H estaban ahí, pero la pronunciación original se había convertido en un misterio guardado celosamente. Hasta que ocurrió un accidente lingüístico fascinante. Entre los siglos VI y X después de Cristo, un grupo de escribas judíos, conocidos como los masoretas, crearon un sistema para añadir vocales al texto hebreo, que originalmente solo tenía consonantes. Su intención era preservar la pronunciación correcta de la lectura tradicional. Cuando llegaron a la palabra I, H, W, H, se enfrentaron a un dilema. Ellos sabían que no debían leerlo como Yahvé. En la sinagoga, leían Adonai. Entonces, para ayudar al lector, tomaron las consonantes del nombre divino, I, H, W, H, y les colocaron las vocales de la palabra Adonai. En hebreo, Adonai tiene las vocales A, O, A en su forma larga. Al colocarlas entre las consonantes I, H, W, H, el resultado visual para un lector hebreo era I, A, H, O, W, A, H. Pero esto era un código. Era una instrucción visual que decía: no leas lo que está escrito, lee Adonai. Era como si en español escribieras TCC, pero pusieras las letras pequeñas de Mesús encima para que sepas que debes decir Jesús. El problema vino siglos después, cuando los eruditos europeos del Renacimiento y la Reforma Protestante, que no estaban familiarizados con esta tradición oral, se encontraron con los manuscritos hebreos. Vieron esas 4 consonantes con esas vocales y pensaron que esa era la verdadera pronunciación. Combinaron las consonantes J, I en inglés, H, W, H con las vocales A o A y transliteraron al latín. El resultado fue Jehová. La J con sonido de I, la B por la W hebrea.
Así nació el nombre Jehová. Hoy los eruditos están de acuerdo en que Jehová es una forma híbrida que nunca existió en el hebreo antiguo. Es como un unicornio lingüístico. La pronunciación más probablemente cercana a la original, basada en nombres teofóricos, como Jonatán, que en hebreo es Yehonatan, en transliteraciones griegas antiguas, como Yahvé, Yahvé, y en fuentes samaritanas es Yahvé o Yahweh. El nombre impronunciable se había vuelto, paradójicamente, mal pronunciado por todos. Mientras todo esto sucedía en Jerusalén, hubo un grupo de judíos que se perdió la fiesta. Durante mucho tiempo se pensó que el monoteísmo estricto y el respeto por el nombre eran absolutos. Pero un hallazgo arqueológico en el sur de Egipto, en una isla llamada Elefantina, cerca de la primera catarata del Nilo, nos dio una perspectiva diferente y asombrosa. Allí, durante el siglo V a.C., existió una colonia de mercenarios judíos que servían al imperio persa. Estos judíos tenían su propio templo, un templo judío fuera de Jerusalén, y adoraban a Iporach, Huitoachh. Entre los papiros encontrados en Elefantina, escritos en arameo, aparecen nombres como IHW, forma corta del nombre, y referencias a IHW, el dios que habita en Elefantina. Pero lo más sorprendente es que, junto a IHW, aparecen mencionadas otras deidades. Juraban por IHW y por Juanum, el dios egipcio con cabeza de carnero, y hablaban de Anat y HW, aparentemente refiriéndose a una consorte o representación femenina del dios. Esto nos muestra una realidad fascinante. Mientras en Jerusalén, los líderes espirituales refinaban su teología hasta el punto de no pronunciar el nombre, en la periferia, en la diáspora, los judíos comunes tenían una comprensión mucho más relajada y a veces sincrética. Pero incluso en Elefantina, una cosa es clara, el nombre de Dios, Ipumachei Vi, era conocido y pronunciado. Este descubrimiento es vital porque confirma que la tradición de no pronunciar el nombre fue un desarrollo centralizado, principalmente de los fariseos y los escribas de Jerusalén, no una práctica universal desde Moisés. Fue una decisión eclesiástica, no un mandamiento divino explícito. Así que ahora tenemos el panorama completo. Un nombre revelado en fuego, confirmado por reyes moabitas, usado por soldados en cartas, reconocido por egipcios y malinterpretado por eruditos medievales. El nombre de Dios viajó desde la zarza ardiente hasta las universidades de Europa, pasando por piedras, papiros y concilios. Pero mientras los eruditos discutían sobre cómo decirlo, el significado del nombre se estaba perdiendo en el ruido. La gente se preguntaba, ¿es Yahvé? ¿Es Jehová? ¿Es Señor? Y se olvidaron de la pregunta más importante, ¿qué significa que Dios sea el Yo Soy? Esa es la pregunta que responderemos en nuestro próximo episodio, porque el nombre no es solo un sonido, es una declaración de guerra contra la nada, una promesa de presencia y un desafío a nuestra propia existencia. ¿Cómo podemos aplicar el Yo Soy a nuestra vida en el siglo XXI? ¿Qué poder tiene un nombre que ni siquiera nos atrevemos a susurrar? Vivimos en un mundo obsesionado con los nombres. Las marcas pagan millones por un nombre pegadizo. Los padres pasan meses eligiendo el nombre perfecto para un hijo. Nos presentamos diciendo, hola, soy, y con ese nombre entregamos nuestra identidad. Pero, ¿qué pasa cuando el nombre es en sí mismo un verbo? ¿Qué pasa cuando el nombre es un tiempo verbal que desafía el tiempo? Hemos recorrido un largo camino. Vimos a Moisés frente a la zarza, temblando de miedo. Recorrimos los museos y yacimientos arqueológicos buscando las huellas del tetragramatón. Descubrimos cómo se perdió la pronunciación y cómo nació el nombre Jehová por un accidente de escritura. Pero si todo esto es solo historia y lingüística, entonces el nombre de Dios no es más que una curiosidad académica. Y no lo es. Es la clave de la fe. Porque en la respuesta que Dios le dio a Moisés, yo soy el que soy, se esconde la respuesta a las preguntas más profundas del alma humana. ¿Existe Dios? ¿Dónde está cuando sufro? ¿Qué significa tener fe? Hoy, en este episodio final, vamos a abrir el significado teológico de esas palabras.
Vamos a ver cómo el nombre de Dios es un verbo dinámico, un fuego que no se consume, y cómo ese mismo yo soy, que habló desde una zarza, habla todavía hoy a tu vida. Para entender el impacto de las palabras de Éxodo 3:14, debemos detenernos un momento en el idioma hebreo. No es necesario ser un erudito, pero sí entender que el hebreo es un idioma concreto, de acción. Cuando Dios dice, Ejie, Asher, Ejie, está usando una forma del verbo H, V, H, ser, existir, acontecer. Los traductores han luchado con esto por siglos. La Septuaginta griega lo tradujo como ego eimi hoon, yo soy el existente. La Vulgata latina como ego sum qui sum, yo soy el que soy. Pero el hebreo permite matices más profundos. Esta frase puede leerse de varias maneras, y todas son ciertas. Yo soy el que soy. Declara su autoexistencia. Él no deriva su ser de nadie. Nosotros somos porque nuestros padres nos engendraron. Existimos porque respiramos oxígeno y comemos. Dios no. Él es la fuente de su propio ser. Es la definición de la realidad última. Si Él dejara de ser un instante, todo el universo se desvanecería como un sueño. 2. Yo seré el que seré. El verbo hebreo también implica futuro. Es la promesa de presencia constante. Y yo seré, estaré contigo, como le dijo a Moisés justo antes. No es un Dios estático. Es un Dios que camina hacia adelante con su pueblo. Es un Dios que será lo que sea necesario para la salvación de los suyos. ¿Necesitas un pastor? Yo seré tu pastor. ¿Necesitas un padre? Yo seré tu padre. ¿Necesitas un libertador? Yo seré tu libertador. Esa es la promesa implícita. 3. Yo hago ser lo que existe. Algunos teólogos, como el gran sabio medieval Rashi, sugieren que implica la creación continua. Dios no solo creó el mundo en Génesis 1 y se fue, Él está constantemente haciendo que las cosas sean. Es el poder que sostiene el electrón girando alrededor del núcleo. Es la fuerza que mantiene unidas las galaxias. Es el aliento en tus pulmones ahora mismo. Por eso el nombre es impronunciable en un sentido humano. Porque cualquier intento de ponerle una etiqueta a Dios lo limita. Si su nombre fuera el fuerte, sería solo eso. Si fuera el amor, sería solo amor. Pero al llamarse Yo Soy, lo abarca todo. Amor, justicia, ira, misericordia, poder, presencia. Es un Dios que es todo lo que necesita ser en todo momento. Avancemos rápidamente unos 1500 años. El pueblo judío sigue sin pronunciar el nombre. Leen Adonai donde dice I-H, W-H. El templo sigue en pie, pero los romanos los oprimen. Un día, un carpintero de Nazaret llamado Jesús comienza a predicar. Y un día, en medio de una discusión acalorada con los líderes religiosos, suelta una bomba teológica. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos que lo escucharon entendieron inmediatamente lo que acababa de decir. No dijo yo era, o yo existía antes que Abraham. Usó la misma frase, el mismo nombre divino, yo soy. Estaba aplicándose a sí mismo el nombre de Éxodo 3:14. Estaba diciendo: yo soy el Dios de la zarza, yo soy el que habló con Moisés. La reacción fue inmediata y violenta. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Sabían que, según su ley, estaba haciéndose igual a Dios, algo que consideraban una blasfemia merecedora de la muerte. Pero Jesús no se detuvo ahí. En todo el Evangelio de Juan, Jesús usa el yo soy, con predicados que revelan quién es ese yo soy. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. El Dios que alimentó a Israel en el desierto. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El Dios que guió con columna de fuego. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. El Dios de David, el pastor de Israel. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El que tiene el poder sobre la muerte. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6.
el único acceso al Padre. Toda esta teología y arqueología es fascinante, pero si no cruza la puerta de tu casa y toca tu corazón, no sirve de nada. Entonces, ¿qué significa para ti y para mí hoy, en este momento, que el nombre de Dios sea Yo Soy? Muchas personas viven atrapadas en el pasado. Si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello. Otros viven angustiados por el futuro. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? El nombre de Dios es Yo Soy. No es Yo Fui, aunque lo fue. No es Yo Seré, aunque lo será. Es Yo Soy. Él se presenta como el Dios del presente. Su gracia está disponible ahora. Su paz te espera ahora. En medio de tu caos de este martes por la tarde, Dios dice, Yo soy. Yo estoy aquí, en este instante contigo. No te pido que vivas del ayer, ni te preocupes por el mañana, porque yo soy el Dios de tu hoy. La filosofía existencialista del siglo XX hablaba mucho de la nada y la angustia de no ser. El hombre moderno teme al olvido, teme a la insignificancia. Dios se llama Yo Soy. Es la afirmación máxima del ser. Cuando te conectas con el Yo Soy, entras en la corriente de la verdadera existencia. Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante no es solo cosas materiales, es experimentar al Yo Soy en tu espíritu. Fuera de Él solo existimos, en Él somos de verdad. Recordarás que Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Y Dios respondió esencialmente, no importa quién eres tú, importa quién yo soy. La identidad no se encuentra mirándote a ti mismo, al espejo de tus fracasos o éxitos. La identidad se encuentra mirando a Dios. Si Él es Yo Soy, entonces en Él tú también encuentras tu propósito. No eres un accidente evolutivo, eres una criatura hecha por el Yo Soy y para el Yo Soy. Tu vida tiene peso, tiene ser, porque Él, que es la esencia del ser, te sostiene. ¿Qué necesitas hoy? ¿Paciencia? Él es Yo Soy, tu paciencia. ¿Sabiduría? Él es Yo Soy, tu sabiduría. ¿Sanidad? Él es Yo Soy, tu sanador. Yahweh Rafa. ¿Paz? Él es Yo Soy, tu paz. Yahweh Shalom. Al igual que la zarza ardiente tenía fuego pero no se consumía, tú puedes estar en medio del fuego de la tribulación y no ser consumido, porque el Yo Soy está en medio de ti. No promete que no habrá fuego, promete que el fuego no te destruirá. Cerremos el círculo donde comenzamos, en el desierto, frente a una zarza que ardía. Esa zarza es una imagen de la iglesia, del creyente individual. Un arbusto común, sin valor, del desierto. Pero cuando Dios lo ocupa, cuando el Yo Soy habita en él, ese arbusto se convierte en un faro de luz eterna. Arde sin consumirse porque el combustible no es el arbusto, es la gloria de Dios. Hoy, el nombre de Dios sigue siendo un misterio para muchos. Algunos pelean por la pronunciación Yahvé, Jehová, Señor. Pero la pronunciación no es lo que salva. Lo que salva es la realidad detrás del nombre. Tú puedes deletrear Dios perfectamente, pero si no te postras ante su presencia, si no te quitas las sandalias de tu orgullo y tu autosuficiencia, sigues estando tan lejos de Él como el faraón en su trono. El Dios que se reveló a Moisés es el mismo que se revela a ti hoy. Él sigue viendo la aflicción de su pueblo, sigue oyendo el clamor de los oprimidos, y sigue descendiendo para librar, pero ahora ha descendido de la manera más profunda posible. En la persona de Jesucristo, el Yo Soy encarnado, y en la persona del Espíritu Santo, el Yo Soy habitando dentro de ti. Has recorrido la historia del nombre más grande de todos los tiempos. Has visto su origen en el fuego, su viaje a través de la historia, su preservación en piedra y papiro y su significado eterno. Ahora, la pregunta que la zarza ardiente te hace a ti es la misma que hace 3500 años. ¿Te quitarás las sandalias? ¿Dejarás de pisar con tus propios esquemas el suelo de tu vida, reconociendo que cada momento es tierra santa porque el Yo Soy está presente? El nombre no es una fórmula mágica para repetir. Es una persona para conocer.
El yo soy te invita a entrar en su presencia. No tengas miedo. El fuego de Dios no consume al que es llamado por Él. Lo purifica, lo ilumina y lo envía. Porque al final, cuando conocemos al yo soy, nosotros, que éramos unos nadies del desierto, nos convertimos en mensajeros del nombre, llamados a decirle a un mundo que se desvanece: Dios es, Dios está aquí y Él te ama. Que el yo soy te bendiga y te guarde. Que el yo soy haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que el yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, more en tu corazón para siempre. Amén.